Hoy es 8 de octubre. Un día como hoy, hace 46 años, fue capturado en la Quebrada del Yuro, en las montañas de Bolivia, Ernesto Guevara de la Serna, el Che. El Che Guevara fue fusilado al día siguiente, el día 9, pero el 8 de octubre, tradicionalmente, para toda la gente que tenemos algún sentido progresista de las áreas sociales, de los movimientos de América Latina y de los movimientos del mundo, el 8 de octubre es el Día Internacional de la Solidaridad, como un homenaje a Ernesto Guevara de la Serna. Señor, el Che es un hombre extraordinario. Usted podrá tener la posición ideológica que quiera. Usted podrá ser socialista, comunista, capitalista, lo que usted quiera. Podrá ser cristiano, no cristiano, lo que usted quiera. Pero en Ernesto Guevara de la Serna, el Che, se encuentra una persona, se encuentra una figura, se encuentra un ejemplo de lo que es la entrega por los demás. Yo creo que es el gran acierto de la figura de Ernesto Guevara de la Serna, el Che. Se ha convertido en el símbolo mundial de la solidaridad. La imagen del Che usted la puede ver en cualquier sitio del mundo donde visite. Desde África, desde Australia, Oceanía, desde Europa, desde América, desde cualquier lado del mundo donde usted se mueve. Esa imagen de Ernesto Guevara de la Serna, el Che, es el símbolo mundial, el símbolo internacional de la solidaridad. ¿Por qué? Señores, el Che, cuando lo fusilaron en Bolivia, tenía 39 años. Y había estado en Guatemala cuando el gobierno de Jacobo Arbenz hizo intentos incluso de enfrentar eso. Se encontró con Fidel en México en 1955 y se integró a la lucha de los cubanos, participó como uno de los comandantes fundamentales, fue un comandante de la Revolución Cubana, ayudó a liberar al pueblo cubano, fue presidente del Banco Central, fue ministro de Industria y Comercio. Y oigan esto, fue uno de los creadores e impulsores del llamado trabajo voluntario en Cuba. ¿Qué era el trabajo voluntario en Cuba? Era que precisamente la gente entregara de manera gratuita horarios al Estado para trabajar sin recompensa económica como una muestra de entrega. Eso es el sentido de la humanidad, ese es el sentido de la solidaridad. Por eso el Che fue tan grande. Pero luego, cuando entiende que ya se ha cerrado su ciclo en Cuba, se va a entrenar y a trabajar con revolucionarios en el Congo y se pasa un tiempo en África. Luego, cuando entiende que ya ha cerrado ese ciclo también porque era un hombre internacional, retorna nuevamente a Cuba, se prepara para irse entonces a Sudamérica, no a hacer una guerrilla, como él decía. Él no iba a hacer una guerrilla. Las circunstancias, la traición del Partido Comunista Boliviano, una serie de cosas lo llevaron a tener que defenderse. Él iba a crear una especie de escuela de entrenamiento de revolucionarios para hacer 1, 2, 3 Vietnam, como él decía en ese momento. Recuérdense que estaba la guerra de Vietnam, de los Estados Unidos contra Vietnam, y había que de alguna manera ayudar a los vietnamitas. Ese es el sentido, ese es el espíritu, esa es la visión que tenía el Che. Entregarse por los demás. Entregarse por los demás. Que en eso, a pesar de que él tenía la ideología comunista, fue un verdadero cristiano. En ese aspecto. De entrega por los demás. De servir a los demás. De ayudar, de solidaridad. Eso es una de las grandes cualidades que tuvo Cristo y que nos enseñó a todos los cristianos. Entonces, en ese aspecto, el Che ha tenido una dimensión tan grande porque precisamente fue un hombre que confió, creyó y se entregó por sus ideales. Él era un ejemplo en la práctica de todo lo que creía. Siendo ministro de Industria, siendo gobernador del Banco Central, usted lo veía en una empresa tirando sacos, poniendo blog, caminando, cortando caña con los campesinos. Es decir, un hombre que enseñaba con su ejemplo, que era firme en sus criterios, pero era profundamente humano. Amaba a la humanidad, amaba a los semejantes, por eso se entregó de tal manera y por eso esa imagen tan internacional, tan grande, de estar en cualquier sitio del mundo luchando. El Che dijo que un verdadero revolucionario, yo digo un verdadero ser humano, tiene que ser capaz de sentir cualquier injusticia que se cometa contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Y dijo también que un revolucionario que no esté dotado de grandes sentimientos de amor no es revolucionario. Es decir, ahí estaba el centro de lo que fue Ernesto Guevara de la Serna, el Che. Por eso se ha convertido en el símbolo mundial, en el símbolo internacional de la solidaridad. Y lógicamente mucha gente dice, no, pero que cuando se fue de Cuba peleó con Fidel. El que habla eso y el que dice y el que sostiene esas cosas no conoce quién era el Che y quién es Fidel Castro. Y no conoce la relación que hay entre ellos. Cuando en 1965, en casa de María Antonia en México,
el Che y Fidel se reúnen por primera vez y Fidel le traza las ideas de lo que quiere hacer en Cuba. Estamos hablando del 55, una dictadura en Cuba, nadie pensaba lo que podía pasar en Cuba y Fidel tenía la visión de que iba a lograr la liberación. Ernesto Guevara de la Serna cuenta conmigo, pero le dice, cuenta conmigo y yo estaré contigo hasta que otras sierras del mundo reclamen el concurso de mis modestos esfuerzos, como dijo en su carta de despedida de Cuba. Es decir, el Che no era cubano, el Che no era argentino, el Che no era boliviano, el Che no era africano, el Che era internacional. Por eso se ha convertido en el símbolo internacional de la solidaridad. Y en este día, donde se cumplen 46 años de su vil, lo capturaron un día como hoy, lo capturaron en combate, porque el arma en que estaba combatiendo, no lo mataron en el combate, porque el fusil con el que estaba combatiendo se le trancó y lo agarraron herido, se lo llevaron a la higuera en Valle Grande y la CIA dio la orden de fusilarlo al día siguiente. Entonces, ese Ernesto Guevara de la Serna, el Che, que es el símbolo internacional de la solidaridad. Hoy yo quiero simplemente recordar ese poema de Nicolás Guillén, dedicado a Che, comandante amigo. No porque hayas caído, tu luz es menos alta. Estás en todas partes. Cuba te sabe de memoria, rostro de barbas que clarean, y marfil y aceituna en la piel de santo joven. Firme la voz que ordena sin mandar, que manda compañera, ordena amiga, tierna y dura, jefe camarada. Salud, Guevara, o mejor todavía, desde el hondón americano, espéranos, partiremos contigo. Queremos morir para vivir como tú has muerto, para vivir como tú vives. Che, comandante, amigo.